Yo los noto a ustedes como que hoy están un poco tristes. No se preocupen, hermano, que el desfile es una vez al año. La presencia del Señor es para siempre. Amén, gloria a Dios. Amén. Así que no pudo estar en el desfile, pero no envidia a los que sí fueron. Yo nunca he ido y no me hace falta ir. Pero nosotros sabemos que lo mejor es estar en la presencia del Señor. Y el Señor es fiel y verdadero. Amén. Así que en esta oportunidad, hermanos, quisiera que meditásemos en estos 3 versículos que leímos. Y espero, hermanos, de que podamos sacar de estos versículos una bendición para nuestras vidas. Y quisiera hablar con respecto a nuestra actitud ante las pruebas. Nuestra actitud ante las pruebas. Saben de que desde el momento que nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nuestra vida cambia totalmente, hermanos, para siempre se puede decir. Que aquel que escucha la voz del Señor, aunque quiera volver a ser el mismo, no puede volver a ser el mismo. Hay algo, hermanos, que cambia totalmente en nuestras vidas. Y déjenme decirle que desde el momento que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, nosotros éramos amigos del que hoy es nuestro enemigo. Ahora, si usted dice, es que yo no tengo ni un enemigo, déjenme decirle que usted tiene uno que no solo le desea el mal, sino que tiene uno que le quiere cortar la cabeza. Y tiene un enemigo el cual quiere destruir nuestra relación con Dios. Quiere, hermanos, que nosotros nos rebelemos ante Dios para que así recibamos el mal y luego, hermanos, llegue la perdición a las vidas. Entonces todo lo que pueda venir de las cosas del enemigo no es para un bien de nosotros, sino es para afectarnos a nuestra vida. Entonces es necesario saber de que el enemigo lo único que quiere es destruir nuestras vidas. Pero más sin embargo dice que el Señor nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia. Entonces quiere decir que las cosas que el Señor ofrece son cosas de una eternidad. Entonces algo que yo quisiera que nosotros tuviésemos en esta mañana bien en claro es el enfoque en la eternidad. En que no pensemos en qué va a ser de nuestra vida de aquí a 10 años, a 20 años, a 30 años, a 40 años, sino que nos enfoquemos en que cuál va a ser nuestra eternidad final. Al tener ya bien en claro, recuérdense que el Señor ha prometido para aquellos que creen en Él, ha prometido cielos nuevos y tierras nuevas. Ha prometido una gloria eterna. Entonces, este verso 20 que leímos, vemos acá que es el apóstol Pablo diciendo, pero de ninguna manera, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Inicialmente en este párrafo que leímos, vemos cuál es la actitud del apóstol. Dice, pero de ninguna manera, de ninguna cosa, hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Él sabía de que el estimar su vida lo iba a traer a alejarse de Dios. Pero él tenía bien claro el llamado que había recibido
parte del Señor. Entonces vemos aquí cuál era la actitud de Pablo, de que él sabía que a él no importaba lo que le sucediera en esta tierra. No importaba, hermanos, cuáles fueran las condiciones en las que él cayera. No importaba en él, en que la actitud de él era en que su preferencia era agradar a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios. Entonces, él no estimaba su vida, sino que lo que él estaba en su corazón era agradar a Dios sobre todas las cosas. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Vemos acá que él tenía una meta. ¿Usted tiene una meta? ¿Cuáles son sus planes? ¿Terminar la carrera que ha iniciado? ¿O quedarnos a la mitad de la carrera? No, nuestra meta tiene que ser ver los cielos y la gloria del Señor. La promesa del Señor ya está para con nosotros. Entonces nuestro anhelo tiene que ser luchar y luchar ante toda situación, ante toda adversidad, ante todo. Saben, hermanos, de que a mí desde que recibí a nuestro Señor Jesucristo, lo recibí, hermanos, un 17 de septiembre de 2007. Y mi propia familia me dio 3 meses. Y dijeron, después de 3 meses, ya va a andar en el mundo otra vez. Realmente, algunos conocen la historia de mi vida. Yo vengo de una familia de la cual es una familia religiosa. Era, porque ya el Señor ha ido cambiando. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Y ¿saben qué? Cuando yo llegué a este país, yo tuve la claridad del llamado de Dios. Lo que pasa fue que yo fui rebelde al llamado de Dios, no le hice caso. Entonces el Señor tuvo que obrar sobrenaturalmente para traerme a su camino, y me tuvo que poner en una situación en la que yo tuve que decidir y decirle, no, mejor me conviene hacer la voluntad de Dios, porque si no, aquí voy a quedar. Al venir a los 14 años de edad a este país, no tener ningún familiar, no tener papá acá, mamá acá, hermanos mayores acá, nadie a quien entregarle cuentas. Claro que uno se da la libertad de la vida y dice, aquí nadie me manda. Y más que mi papá me dijo, aquí yo te mandaba. Ahora que estás aquí, ahora que te vas para allá, nadie puede mandar sobre ti, tú tienes que tomar tus propias decisiones. Entonces como que eso me dio más libertad. Pero en cierta forma, lo que yo quiero llegar es que cuando yo llegué a los pies de Cristo, fue un día domingo, como les dije, un 17 de septiembre de 2007. Recibí a Cristo en mi corazón. Al día siguiente, lo primero que yo hice fue llamar a mi papá y decirles que ya yo era una nueva criatura y que había recibido a Cristo en mi corazón. Y yo contándoleselo con una gran alegría, con una gran emoción en mi corazón, porque estaba experimentando algo que no había experimentado jamás en mi vida. Y la respuesta de mi padre fue, me fallaste y hasta ahora dejas de ser mi hijo. No quiero hablar contigo, no quiero saber de ti. No quiero que me llames. Olvídate que yo existo. Así, eso fue la palabra. Y te paso a tu mamá, me dijo. Y me la pasó. Mane, qué bienvenida me dieron al Evangelio. Yo tengo razones para haberme retirado ya del Evangelio. Pero saben que cuando me pasa a mi mamá, me dice, la regaste, me dice. No fallaste, y ¡pa! Y me cortó el teléfono. Me cortó la llave. Eso, hermano, sí me dolió un poco, porque está bien que me lo dio un amigo. Y ya luego los amigos estaban burlando. Ya no me importaba si mi papá y mi mamá no me aceptaron. Así que me importa esto si no son mis amigos.
Pero saben, hermanos, déjenme decirle que desde ese momento que yo recibí a Cristo en mi corazón, yo sabía que iban a venir cosas difíciles a mi vida, pero yo sabía que aquel que me había llamado es fiel para con nosotros. Y desde ese momento empecé a orarle al Señor, y empecé a orarle al Señor, y le empecé a poner a mi papá en las manos del Señor, a mi mamá en las manos del Señor. Y déjenme decirle que a los 4 años de ser cristiano, mi papá llegó a los pies de Cristo. Pero tuvo que haber sometimiento, tuvo que haber fe. Entonces, yo lo que quiero que nosotros entendamos en esta hora es el nosotros tener a Cristo en nuestro corazón. No es como nos lo ponen por allá, que nos dicen, no, ya después que usted reciba a Cristo ya no van a haber problemas. Ahí terminaron las dificultades, ahí ya no va, ya usted no va a sufrir enfermedad, no va a sufrir de nada. Déjenme decirle que le han dicho a usted una gran mentira. Y lo han engañado. Porque el verdadero cristianismo, hermanos, trae consecuencias graves. El tener a Cristo en nuestro corazón nos somete en situaciones complicadas. Pero aquí es donde nosotros tenemos que tener en claro de que aquel que nos llamó es el que nos va a dar la fuerza para poder vencer. Y aunque nadie crea en nosotros, sabemos que si Dios está con nosotros, dice su palabra, ¿quién contra nosotros? Entonces el Señor es el que nos va a dar la victoria. El Señor es el que nos va a ayudar a que venzamos en toda situación y nos va a sacar vencedores. Pero tenemos que tener la plena seguridad. ¿Saben que la historia del apóstol Pablo es una historia maravillosísima? Es una historia, hermanos, de la cual a nosotros no nos tiene que quedar ninguna duda en creer que el Señor es fiel. Y aquí, hermanos, en el capítulo 18, el verso 9, donde nosotros leímos, el Señor le habla a Pablo y le dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy, ¿con qué dice? Dígalo fuerte, hombre. ¿Quién está con Pablo? ¿Conmigo o con usted? Dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano. ¿Para qué dicen? Para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces aquí vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo, ustedes saben, no sé si su Biblia tiene las letras rojas. Entonces cuando nuestra Biblia marca letras rojas, es Cristo Jesús hablando a las vidas. O es las palabras de Cristo Jesús se marcan en letras rojas. Entonces aquí claramente aquel que llamó a Pablo, cuando Pablo dice que iba para la ciudad de Damasco, se le apareció a eso de las horas del mediodía, se le apareció el Cristo de la gloria y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue el mismo Cristo de la gloria el que lo llamó. Y el mismo Cristo de la gloria que lo llamó es que sigue confirmando su llamado. Entonces aquí lo está motivando. Lo está motivando y le está diciendo: no temas. Le está diciendo: no tengas temor. No tengas miedo. Porque en ese tiempo los judíos no querían saber nada del cristianismo.
No querían saber nada de Cristo Jesús. No querían saber nada del Evangelio. Entonces ahora no es como en esos tiempos, de que ahora nosotros predicamos y en vez de que nos digan algo, es más nos respetan. Entonces a veces el otro día me caí en un retén de la policía. Entonces uno de los detectives miró por atrás y yo ando un sign en el carro y me dice, se va y me dice, ¿tú eres un capellán? Me dice, ¿o solo traes el rótulo? Y digo, no, claro, yo soy un ministro, le digo, yo predico la palabra. Ah, sí, qué bien, me dice, que Dios te bendiga. Bueno, vete, me dice. Entonces ahora aquí lo respetan a uno. Pero en los tiempos del apóstol Pablo, vemos de que la situación no era lo mismo. La situación, hermanos, era de que los judíos, era una guerra. Que los judíos querían callar a los discípulos y constantemente los mantenían amenazados. Los amenazaban para que ellos no siguieran la obra en la que el Señor les había enviado. No sé si ustedes se recuerdan, en el libro de San Mateo, capítulo 28, en los últimos versículos, el Señor les dice, id y llevad el Evangelio a todas partes del mundo, a todas las naciones, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que reconozcan que solo Cristo Jesús es el único y suficiente Salvador. Amén. Él les dio una misión a ellos. Entonces cuando el Señor llamó a Pablo, lo llamó para una misión. ¿Para qué lo llamó el Señor a usted? Ya usted tiene claro que quiere hacer algo para la causa del Señor, o simplemente no. Estamos como aquellos muchachos que ya van a entrar a la universidad y dicen, no sé si quiero ser doctor, si quiero ser maestro, si quiero, no saben todavía lo que quieren. Entonces no hay aquel deseo de decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Y hermanos, cuando uno tiene claramente lo que quiere, no hay nada que lo pueda detener. Entonces nuevamente en el verso 20, en el capítulo 23, vemos el verso 11, que el Señor le habla nuevamente a Pablo y le dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué es lo que le dice en el capítulo 18, verso 9? ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué le dice? 18, 9, ¿qué le dice? Le dice, no temas. Y en el verso 11 del 23 le dice, ten ánimo. Entonces ahí vemos nosotros que cuando alguien está en los planes del Señor, el Señor confirma en que nosotros no tenemos por qué tener ningún temor. No tenemos por qué tener ningún miedo. En un momento de mi vida, yo le digo que es normal que nosotros en la prueba, en la lucha, nosotros como que nosotros tendamos a desfallecer por la tanta presión. Pero lo lindo que es que aquel que nos ha llamado es el que nos confirma su llamado. Amén. Yo me recuerdo que en una ocasión yo estaba en esas situaciones de que estaba a punto, como dicen por ahí, de tirar la toalla, decir, ya yo estoy cansado de esto, se acabó, no más. En esa noche traté de dormir y me daba vuelta para un lado, me daba vuelta para el otro lado, y de repente vino un pensamiento que fue de parte del Señor y me dice, aquel que te llamó es el que te va a dar la victoria. Amén. Entonces ahí es donde uno, hermanos, realmente se vuelve a motivar. Y yo cuando eso llegó a mi mente, yo lo que hice fue tirarme de la cama, ponerme de rodillas y empezar a glorificar a Dios. Y empezar a exaltar a Dios. Y saber, hermanos, de que el Señor no nos va a dejar solos.
Usted muchas veces tal vez pueda pensar que está solo. Usted no está solo. El Señor está con nosotros. Amén. Porque Él es fiel. Nos pueda dejar todos los que nos rodean alrededor en su debido momento nos puedan dejar solos. Pero el Señor tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Si no, ahí está la historia de José. Imagínense cómo se sentiría José siendo un jovencito, siendo, hermanos, el más querido del papá y hermanos, y que le haya sucedido lo que le sucedió. Imagínense qué habrá pensado de sus hermanos. Habrá dicho: estos malagradecidos, envidiosos, porque él les contó sus sueños. Entonces él tuvo sueños y él lo que hizo fue contarles el sueño. Y dije: ven, nosotros nos vamos a apostar ante él. Nada, primero lo matamos, dijeron. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Desde que el enemigo pone en la mente: no, mira, nadie te quiere, nadie te ama, ¿sabes qué? Cortarte las venas. A los 7 años de edad puso el enemigo eso en mi mente. Mira cómo estás en la pobreza, esto, no tienes ninguna. Y más que escuché hablando a mis papás y decían: ¿por qué lo tuvimos para esto? Mejor no lo hubiésemos tenido. Y ellos creyeron que yo estaba durmiendo. No, yo estaba en la esquina escuchando. Y al día siguiente yo agarré un machete y me fui al monte, que me quería quitar la vida, y de repente no sé de dónde salió un anciano. Pero ese anciano me pegó un grito que hasta el corazón me palpitó. Digo: ¡ey! Para que despierten. No, y me pegó un grito que me despertó. Y me dice: ¿por qué vas a hacer eso? Me dice: ¿tú no sabes que eso no es agradable ante los ojos del Señor? Y me dice: el Señor tiene un plan para tu vida, me dijo. Así. Y yo lo que hice fue que mis manos, ¿saben qué pasó con mis manos? Se desmayaron al escuchar. Sentí tanto temor, sentí tanto miedo que mis manos se aguadaron totalmente y no pude sostener el machete en mis manos y lo solté. Y lo que hice fue empezar a llorar ahí. No entendía las cosas. Y eso es lo que el enemigo quiere cuando él sabe que nosotros somos una joya. Porque usted es una joya en las manos del Señor. No sé cómo sea la actitud suya o cómo usted se califique. Se mira al espejo y dice: ay. Y luego mira al lado la foto de la Jennifer. Lo que pasa es que la Jennifer es más plástico que carne. Me va a mandar a matar ahorita que vea esto. Pero no importa, es la verdad. Es más plástico que otra cosa. A esa le echan fuego y no sabe, ya desaparece porque es más plástico que carne. Pero nosotros somos una joya en las manos del Señor. Entonces nosotros tenemos que tener esa actitud de que el Señor que nos llamó, Él es fiel y verdadero. Y él es el que se va a glorificar siempre en nuestras vidas. No importa qué sea lo que los demás piensen, lo que nosotros tenemos que pensar es que aquel que nos llamó nos ama. ¿Usted cómo se siente? ¿Amado o despreciado? Pablo decía: amado por muchos, amado por algunos y despreciado por muchos. Entonces son más los que nos desprecian que los que nos aman. Pero aquel que nos ama, ¿saben quién es? Aquel que da lo suyo. Y Él dejó su trono de gloria y vino a esta tierra por amor a nosotros. Y Él, hermanos, por su gran amor, es el que lo que a nosotros nos tiene que motivar a seguir adelante. Pero en realidad, hermanos, nuestra actitud tiene que ser siempre positiva. De saber de que aquel que nos llamó es el que nos va a preservar, es el que nos va a guardar, es el que nos va a proteger. Y es el que nos va a dar la victoria. ¿Saben de que
en el verso 23, leímos del capítulo 23 que dice, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Aquí, hermanos, para que podamos entender esto, quiero que leamos desde el verso 12 en adelante, para que podamos entender qué fue lo que sucedió. Si usted tiene su Biblia, ábrala para que lo leamos. Porque los judíos pretendían realmente matar a Pablo, terminar con la vida de Pablo. Dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerir al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Entonces aquí es donde llegamos al verso 23, donde dice, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. ¿Para qué era? Ahora la pregunta es, ¿habría alguna duda de las promesas del Señor? El Señor, cuando cumple algo, cuando Él promete algo, lo cumple. Y la promesa del Señor, ¿qué fue? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? En el verso 23:11 le dijo, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahí ya era la promesa de parte de Dios. Ahora también, hermanos, en el capítulo 18, el verso 9, vemos la promesa también del Señor. 18, verso 9, dice, hermanos, dice así, le dice el Señor, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Entonces vemos que el Señor le está garantizando a Pablo la protección.
Y ahora vemos que el Señor, no importa cuál sea la situación en la que nos encontremos. Imagínense que este grupo de judíos se unió, siendo más de 40. Dice que se conjuraron bajo maldición. Oigan, qué maldición más grande la que se echaron. Aquellos, mucha gente dice, no, yo voy a ir allá donde el brujo y le voy a echar el brujo a la hermana para que así se acabe su vida. Lo que ellos no saben es que nosotros estamos bajo la protección del Señor. Aleluya, gloria a Dios. No importa cuál sea el mal que tengan hacia nosotros. Amén. A nosotros el que nos guarda es el Señor. Amén. El que nos protege es el Señor. Y el Señor es fiel y verdadero. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que saber de que el Señor, imagínense que este joven, a saber qué andaba haciendo por ahí, pero escuchó que estaban tramando algo contra su tío, porque era sobrino, era hijo de la hermana de Pablo. Entonces era sobrino de Pablo, y al escuchar lo que estaban preparando, se fue y se metió en la cárcel y le dio aviso a Pablo. Entonces Pablo lo mandó con uno de los soldados a que fuese a darle el aviso, para que fuera a avisarle al concilio, a que así ellos pudieran hacer algo con respecto, hermanos, a lo que estaba sucediendo. Pero en sí lo que nosotros tenemos que ver acá es que no es una obra de humanos, sino que es Dios. Y Dios se vale de cualquier cosa para protegernos, para guardarnos. José no entendía lo que estaba sucediendo. Lo agarran, lo querían matar, luego se discuten entre los hermanos y no optan por no matarlo, sino que lo meten en un pozo. Y luego otro dice, ¿saben qué? Mejor lo saco de aquí, lo vendo. Y ahí nos olvidamos y se acabó el problema. Lo que ellos no sabían era que todo estaba en el plan de Dios. Amén. Entonces usted cuando usted lo metan en un problema, cuando a usted le digan no te quiero acá y allá y le hagan un montón de cosas, déjenme decirles que el daño que desean para nosotros, el Señor lo convierte en ¿qué? En bendición. Entonces no nos amarguemos, que cuando alguien nos desea el mal a nosotros, el Señor, en vez de que Él permita ese mal para nosotros, nos bendice. Porque imagínense que cuando José pasó tantas cosas, como cuando también fue aprobado en la casa de Potifar. Potifar fue el que lo compró. Entonces cuando él lo compró, lo llevó a su casa. Entonces tenía una esposa ahí media golosa. Entonces tenemos que tener cuidado de esas situaciones. Entonces esta mujer, como era medio golosa y miró a José, lo vio guapo y lo vio hermoso. Si nos hubiera visto a nosotros, a saber qué hubiera pensado. Pero a él lo vio guapo y hermoso. Y dijo, este va a ser mío. Pero aquel tenía el temor de Dios en las venas. Tenía el temor de Dios en el corazón. Y aquel dijo, no, yo no voy a deshonrar a mi Dios. Y saben que aquellos que optan por no deshonrar al Señor, el Señor lo sobreexalta y lo bendice. Adiós. Aunque terminó en la cárcel, porque a él lo metieron a la cárcel. Lo metieron a la cárcel porque aquella mujer se inventó, se rascó, se quitó el vestido, se rompió el vestido y dijo, ay, José trató de abusar de mí, quiso aprovecharse de mí. Y vinieron aquellos y le creyeron y lo agarraron y lo metieron en la cárcel. Lo que no sabían, hermanos, que el que tiene el poder afuera de la cárcel, adentro de la cárcel y hasta en las mismas llamas del infierno es el Dios de la gloria. Amén, Dios. Y el Señor lo sacó. Amén. Pero ¿saben cuándo fue cuando José entendió el plan de Dios? ¿Sabe cuándo? ¿Usted sabe cuándo fue que él entendió el plan de Dios? ¿O no ha pensado en eso? Sería bueno que pensáramos en cómo es que Dios hace las cosas. Entonces, cuando él vio la gloria del Señor fue cuando, hermanos, el faraón puso el anillo en su dedo.
Y le dio, ¿qué fue lo que le dio poniéndole el anillo en su dedo? ¿Qué le dio? Le dio toda la autoridad sobre todas las cosas. Y ahí fue, ya teniendo él toda la autoridad, vinieron de todas naciones, de todos pueblos, a postrarse ante ellos. ¿Y sabe quiénes vinieron? Sus hermanos, su padre. Vinieron ante él y se postraron. Ahí fue donde él entendió que todo lo que le sucedió a él fue un plan del Señor. Entonces no importa, hermanos, que tanto sea el sufrimiento, pero el Señor tiene un plan. Y la seguridad que nosotros tenemos que tener es que ante cualquier situación, ante cualquier amenaza, ante cualquier, hermanos, peligro que nos encontremos, el Señor tiene el control de todas las cosas. Él es el que nos va a guardar y Él es el que, hermanos, nos va a dar la salida, porque Él tiene poder para cerrar puertas y para abrir puertas. ¿A quién fue que metieron en la cárcel y el Señor lo mandó a sacar? A Pedro, ¿verdad? ¿Fue a Pedro? Entonces a Pedro lo metieron en la cárcel y los hermanos empezaron a orar por Pedro. Y luego llega el Espíritu Santo y le despierta. Imagínate que él estaba dormido. Nosotros hubiéramos estado llorando a gritos que nos sacaran de ahí. Aquel estaba tranquilo, todavía lo tocó y le dice: levántate, despierta. Y aquel dice: ¿qué está pasando aquí? Creyó que no era algo real. Pero saben, hermanos, el Señor es real. El Señor dice que abrió las puertas de la cárcel, lo sacó de donde estaba, porque era la voluntad de Dios. Amén. Entonces no importa en cuál situación nosotros nos encontremos, el que nos va a sacar es Dios. Amén. Imagínense que estos 40 judíos se propusieron matar a Pablo de una forma u otra y se juramentaron bajo maldición, pero lo que ellos no sabían era que ya Dios le había prometido a Pablo, y así como lo había testificado de él en Israel, tenía que testificar de él en Roma. Entonces ya estaba prometido. Entonces Pablo lo único que tenía que hacer es, hermanos, ser astuto, porque nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Ustedes dicen: no, es que viene el camión y usted está media calle. No, el Señor me va a proteger. No, tampoco salga corriendo. Usted tiene que ser astuto. Dice la palabra del Señor que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, por el Señor nos ha dado el conocimiento. Cuando quieren aporrear y nos vamos a decir: no, vénganse que el Señor va a mandar ángeles. No, lo va a mandar a recoger donde lo aplasten a golpes. Mejor salir corriendo. Mejor que le diga: a mí me han insultado, me han gritado en la cara y me han dicho de todo. Yo mejor no hablo. Y me dicen: no sos hombre. Piense lo que usted quiera. Yo sé qué es lo que soy. Pero ya, tranquilo. Entonces, hermanos, nosotros únicamente tenemos que confiar en Dios y saber, hermanos, que Él es el que nos va a defender, que Él es el que va a abogar. Pero lo que nosotros tenemos que entender es, hermanos, cuál es el plan del Señor y cuál tiene que ser nuestra actitud ante las pruebas. Porque saben ustedes de que cuando nosotros somos probados por el oro, o como es probado el oro, dice que es metido en el fuego. Entonces el Señor permite que nosotros caigamos en este tipo de situaciones, de problemas, dificultades, enfermedades y las distintas situaciones en las que vivimos, para que así nosotros, hermanos, veamos la gloria del Señor. Entonces quiere decir que las pruebas, los problemas, las dificultades, todo lo que sobrevenga a nuestra vida no es para que nosotros fracasemos. No es para que nosotros, hermanos, seamos destruidos, sino que es para que veamos la gloria del Señor. Si no, ahí está el caso del rey David también, cuando el Señor lo ungió como rey. Imagínense, Saúl amaba a David y lo quería, pero cuando vio que el Señor lo estaba exaltando y que el Señor ya lo había ungido como rey, ahí sí prepárate, porque lo empezó a perseguir y perseguir y perseguir y perseguir. Pero David tenía la plena seguridad de que ya había sido ungido por Dios y que el Señor lo iba a proteger
y que el Señor lo iba a guardar y que nada le iba a suceder. Y el Señor usó al propio hijo de Saúl. Entonces ustedes han leído esa historia, a Jonatán. A Jonatán dice que fue una amistad tan grande. Fue una amistad tan grande con David que dice que el amor de ellos era más grande que el amor de un hombre y una mujer. ¿Saben cómo un hombre y una mujer pueden llegar a amarse? El hombre poder llegar a amar a la mujer y la mujer poder llegar a amar al hombre. Era más grande el amor de ellos. Y por eso es que cuando Saúl pretendía, hermanos, atrapar a David, David le decía, mira, este va a venir por la izquierda, vete tú para la derecha. Mira, este viene por este lado, y siempre iba avisándole, guardándolo. Pero realmente lo que nosotros tenemos que ver es de que no era Jonatán, era Dios preservando su vida. Es que el Señor va a usar a cualquier cosa, cualquier situación para guardarnos, para protegernos. ¿Por qué? Porque Él tiene el cuidado de todos nosotros. Pero ¿cuál tiene que ser nuestra actitud ante todas las situaciones? Y se lo leo y con esto finalizamos. Capítulo 20, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, en el que Pablo descansaba era en la promesa de Dios, en el llamado de Dios, y no estimaba su vida, sino que él sabía que si él vivía, él fue el que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía que a él le iba mejor vivo que muerto, pero ahora nosotros no, ¿cómo voy a dejar todo lo que tengo? ¿A quién se le va a quedar todo lo que tengo? Si es más maravilloso y más lindo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. No hay nada comparado a lo que el Señor tiene para nosotros en esta tierra que lo que el Señor tiene en el cielo. Así que es mejor, hermanos, aferrarnos al amor, a la misericordia, y cuando venga la situación, recibirla ¿con qué? Con gozo. La prueba, la lucha, la dificultad, todas las cosas que se interponen a que nosotros veamos la gloria del Señor, gocémonos. Si estamos enfermos, glorifiquemos al Señor. Si tenemos problemas, glorifiquemos al Señor, exaltemos a Dios, démosle la gloria, démosle la honra, que así como Él, hermanos, le dio la salida a sus siervos, así mismo a nosotros nos dará la salida y nos dará la victoria. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orarle al Señor. Cierren sus ojitos, digamos, Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia.